Carlos Ramírez, un millonario de 45 años, despertó en una cama de hospital, desorientado por la luz tenue que inundaba la habitación. Su cabeza latía con fuerza a cada pulso, y el sabor amargo de la anestesia aún se notaba en su boca. El olor a desinfectante impregnaba sus fosas nasales mientras parpadeaba varias veces, intentando comprender dónde se encontraba. El techo blanco fue tomando forma, seguido por el incesante pitido de los monitores a su lado. Fue entonces cuando vio a Sofía, su esposa de 15 años, sentada en una silla junto a su cama. Su rostro mostraba palidez, y sus ojos, enrojecidos, hinchados por el llanto, delataban el dolor. Algunos mechones de su cabello oscuro se habían escapado de su habitual coleta bien arreglada. Aún no se percató de que él estaba despierto, pues mantenía la mirada fija en sus manos temblorosas. Confundido y preocupado, Carlos intentó hablar, pero su voz salió entrecortada, apenas un susurro áspero. «¿Qué pasa, amor?» Las palabras rasparon su garganta seca. Extendió la mano, queriendo tomarla de ella, pero Sofía se retiró ligeramente, como si el contacto pudiera quemarla. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Entre sollozos que hacían temblar sus hombros frágiles, Sofía murmuró algo que pareció detener el latido del corazón de Carlos por un instante. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y devastadoras. «Ya firmé los papeles del divorcio». El impacto recorrió el cuerpo de Carlos, más intenso que cualquier dolor físico que pudiera estar sintiendo. «¿Qué?», intentó preguntarse mientras trataba de incorporarse, pero un punzante dolor en el pecho lo obligó a recostarse de nuevo contra los firmes cojines del hospital. Su mente trabajaba a toda prisa, tratando de entender lo que acababa de oír. Sofía secó sus ojos con el dorso de la mano, evitando mirarlo a la cara. «Nunca quise que te enteraras de esta manera, pero ahora, después del accidente, todo se siente distinto». Su voz era apenas un susurro, tan delicada como el cristal. Carlos se esforzaba por recordar lo sucedido, pero su mente estaba nublada, llena de vacíos donde deberían estar los recuerdos. Fragmentos del accidente se mezclaban en su conciencia. El chillido de los neumáticos, el violento impacto, cristales rompiéndose por doquier. Pero nada tenía sentido. «¿Por qué?», preguntó con voz temblorosa, dejando entrever la tormenta de emociones que lo embargaba. Se sentía como si estuviera cayendo sin nada a lo que aferrarse. Sofía, por fin, levantó la mirada y sus ojos castaños se encontraron con los de él, aunque pronto volvió a fijar la vista en sus manos. Su anillo de matrimonio seguía brillando en su dedo, un recordatorio doloroso de lo que alguna vez compartieron. «Porque me sentía invisible a tu lado, como si ya no importara». La verdad flotaba entre ambos, llenando la habitación con el peso de palabras nunca pronunciadas, oportunidades perdidas y un amor que se desmoronaba sin que nadie lo notara. Carlos cerró los ojos, tratando de forzar su memoria para descubrir lo que lo había llevado hasta allí. Imágenes dispersas aparecían. Él regresando tarde del trabajo, la lluvia golpeando el parabrisas, el teléfono sonando. ¿Lo atendió? No lo recordaba. Se oía el chirrido de 1900, los neumáticos, el chirrido metálico del impacto, y luego, oscuridad. Los recuerdos eran como piezas de un rompecabezas que no encajaban del todo. Al abrir los ojos de nuevo, vio a Sofía allí, observándolo con una expresión indescifrable. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?», preguntó, notando por primera vez la sombra de barba en su mentón. Sofía suspiró, dejando caer sus hombros ligeramente. «2 días. Los médicos no estaban seguros de si…». Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Carlos miró la mano izquierda de Sofía, donde el anillo de oro capturaba la luz fluorescente. Algo se apretó en su pecho, un dolor ajeno a sus heridas. «Si ya firmaste los papeles del divorcio, ¿por qué estás aquí?». Ella titubeó, jugando nerviosamente con el borde de su suéter. «Porque, cuando me avisaron del accidente, me di cuenta de que, a pesar de todo,
Aún me importas. Su voz se quebró al final de la frase. No pude simplemente no presentarme. En ese instante, Carlos comprendió que tal vez aquella era su última oportunidad para descubrir dónde había fallado todo y quizás salvar lo poco que quedaba de su vida juntos. La tensión entre ellos llenaba la pequeña habitación del hospital, haciendo que el aire se sintiera denso y difícil de respirar. Sofía se secó las lágrimas con la manga de su suéter y miró hacia la ventana, donde las gotas de lluvia corrían por el cristal. Carlos luchaba contra el dolor físico y la tormenta emocional que lo consumía. «Nunca quise que te sintieras así», murmuró con voz baja y áspera, mientras el pitido del monitor cardíaco se intensificaba en el silencio que siguió. Sofía volvió su mirada hacia él, con la decepción de años reflejada en sus ojos. «Pero me sentí así, Carlos. Tú me ignorabas. Tu trabajo, tus reuniones, tu dinero. Todo siempre venía antes que yo, antes que nosotros». Se apartó un mechón de cabello de la cara, un gesto que él siempre había encontrado tierno. «¿Sabes cuántas cenas pasé sola? ¿Cuántas noches dormí esperando que volvieras a casa?» Esas palabras dolieron más que cualquier herida del accidente. Carlos intentó articular una defensa, pero las excusas se le ahogaron en la garganta. Por primera vez se dio cuenta del daño que había causado. «¿Y si pudiera cambiar eso?», preguntó suavemente. Sofía soltó una risa amarga, negando con la cabeza. «Solo dices eso porque casi mueres». Se levantó y se dirigió hacia la ventana, con los brazos cruzados en un gesto de protección. Pero algo había cambiado en Carlos. Entre la niebla de la medicación y el arrepentimiento, se dio cuenta de que por fin estaba escuchándola, quizá por primera vez en muchos años. La puerta se abrió y un médico entró con una carpeta en la mano, interrumpiendo la conversación. Era de mediana edad, con cabello entre canoso y oscuro, y llevaba unas gafas que se le resbalaban por la nariz. «Señor Ramírez, su recuperación será lenta, pero esperamos que regrese a la normalidad con el tiempo. El impacto pudo haber sido mucho peor». Consultó algunas notas antes de continuar. «Necesitaremos observarlo por algunos días más». Carlos asintió sin dejar de pensar en Sofía, que se había retirado un poco para dejarle espacio al doctor. Una vez que el médico se marchó, prometiendo volver más tarde, Carlos extendió la mano hacia Sofía. Esta vez, ella no se apartó. «Dime la verdad», dijo, entrelazando suavemente sus dedos. «¿Todavía me amas?». La vacilación de Sofía pareció durar una eternidad. Miró las manos entrelazadas antes de contestar. «Yo ya no lo sé. Una parte de mí está enojada contigo, mientras que otra extraña al hombre que solíamos ser». Mordió su labio inferior. «A veces te miro y aún veo al hombre del que me enamoré, pero luego recuerdo todas las noches que pasé sola». Carlos tragó saliva con dificultad, sintiendo un miedo profundo. ¿Y si hubiera muerto? ¿Qué habría sentido entonces? Sofía se estremeció, como si su pregunta la hubiera golpeado físicamente. Se abrazó a sí misma, tratando de protegerse. «Me habría arrepentido de no haber luchado más por nosotros». Su voz fue apenas un susurro, pero en ella Carlos escuchó una diminuta chispa de esperanza por primera vez. En los días siguientes, Sofía continuó visitando a Carlos, llevándole libros y ropa limpia, aunque mantenía una distancia emocional, casi palpable. La habitación del hospital se convirtió en un terreno intermedio extraño donde convivían la cercanía y la separación. Carlos valoraba cada visita, utilizando cada conversación como una oportunidad para entender dónde se había perdido todo. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba por las persianas y dibujaba patrones en las sábanas blancas, Carlos observó a Sofía acomodar unas flores que un compañero había enviado. Sus movimientos eran cuidadosos y deliberados, tal como siempre lo había sido. «¿Recuerdas nuestra luna de miel en Italia?», preguntó de repente. «Aquel pequeño restaurante en Florencia donde el dueño nos daba vino gratis». Las manos de Sofía se detuvieron.
Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Esa noche me prometiste que siempre harías tiempo para nosotros. Dijiste que el trabajo nunca iría antes que yo. Carlos tragó saliva, la memoria siendo a la vez dulce y amarga. Y yo rompí esa promesa. La confesión quedó suspendida entre ambos. Sofía asintió, no con enojo, sino con un cansancio que reflejaba años de desilusiones. Se sentó en la silla junto a la cama, cerca, pero sin llegar a tocarlo. Mirando su perfil a la luz de la tarde, Carlos comprendió que recuperar a su esposa sería más difícil que cualquier negociación empresarial. Pero la idea de perderla para siempre era insoportable. Si tuviera una segunda oportunidad, se juró a sí mismo que no la desperdiciaría. Cuando el médico finalmente dio de alta a Carlos una semana después, insistió en que Sofía lo llevara a casa. Ella aceptó a regañadientes, ayudándolo a entrar en su modesto sedán mientras evitaba cualquier contacto innecesario. El trayecto fue silencioso, acompañado únicamente por la suave melodía de la radio. Carlos observaba las calles familiares de la ciudad, sintiéndose como un extraño que regresa a un lugar que una vez conoció. «He estado pensando», y dijo Sofía al romper el silencio mientras esperaban en un semáforo en rojo, con las manos firmemente sujetando el volante. «No sé si podemos volver a ser lo que éramos». Miró a Carlos brevemente, antes de volver a fijar la vista en la 200 carretera. Carlos se giró, sintiendo un punzante dolor en sus costados. «Entonces construyamos algo nuevo». Su voz sonaba firme, decidida. Sofía soltó una breve risa, sorprendida, pero sin ser totalmente despectiva. Había algo en ella distinto. Quizás un atisbo de lo que aún podía haber. «Siempre has sido bueno con las palabras, Carlos». Él esbozó una sonrisa a pesar del dolor. «Ahora quiero demostrarlo con hechos». Al ponerse verde la luz, Sofía pisó el acelerador. Por primera vez en meses, quizás en años, ella no lo rechazó de inmediato. El muro entre ellos no se había derrumbado, pero tal vez se había formado una pequeña grieta. Quizás, solo quizás, aún quedaba algo que salvar en los escombros de su matrimonio. Al llegar a la entrada de su amplia casa suburbana, Carlos sintió una mezcla de alivio y incertidumbre sobre lo que vendría. Su hogar, una residencia moderna, espaciosa, con grandes ventanales y muebles minimalistas, le resultaba a la vez familiar y extraño, mientras Sofía lo ayudaba a entrar. Todo estaba como siempre, pero algo había cambiado. Tal vez él mismo había cambiado. Sofía permaneció en el recibidor, con las llaves del coche en la mano, visiblemente incómoda. «Creo que me quedaré en un hotel esta noche», dijo, haciendo un gesto vago hacia la puerta. «Estás en casa seguro. Y ya arreglé que una enfermera venga a cuidarte mañana». Pero Carlos tomó su mano suavemente antes de que pudiera irse. «Quédate, solo por esta noche», le rogó con la mirada, sin pronunciar palabra. «Por favor». Sofía respiró hondo y tras una lucha interna, asintió. «Solo por esta noche». Durante 100 la cena, un pedido de la pizzería italiana que a Sofía tanto le gustaba, conversaron más de lo que habían hecho en años. La charla empezó con timidez, con temas seguros como el clima y las novedades del barrio, pero poco a poco se transformó en algo más profundo. Carlos notó la risa suave que a veces se escapaba de Sofía, y cómo sus ojos se quedaban un poco más tiempo en los suyos. Algo entre ellos estaba cambiando, sutil, pero innegable. Cuando Sofía se levantó para recoger los platos, Carlos la sorprendió con palabras que brotaron del fondo de su corazón. «Gracias por seguir aquí». Ella no respondió de inmediato, pero antes de dirigirse al cuarto de invitados, le dedicó una sonrisa suave que lo reconfortó más que cualquier abrigo. Días pasaron, y Sofía continuó quedándose en la casa, manteniendo, sin embargo, una distancia emocional y física palpable. Ayudaba a Carlos con su medicación, se aseguraba de que comiera bien y lo llevaba a sus citas médicas, pero siempre había una barrera invisible entre ellos.
Cada noche, se retiraba al cuarto de invitados sin dar explicaciones. Una tarde, mientras se sentaban en el patio observando el atardecer tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Sofía rompió el cómodo silencio. «Esto no significa que volvamos a estar juntos», dijo en voz baja, acurrucando sus piernas sobre el sofá exterior. Llevaba puesto el viejo suéter universitario de Carlos, algo que siempre hacía cuando necesitaba consuelo. Carlos asintió, mientras observaba a un par de pájaros volando en el crepúsculo. «Lo sé, pero significa que aún tenemos algo que vale la pena explorar». La miró con cautela, sin querer presionarla. Sofía no lo corrigió. Por primera vez parecía admitir que Carlos se estaba esforzando de verdad por cambiar. El modo en que la escuchaba, la manera en que había dejado de estar pegado a su celular, los pequeños gestos de cariño, todas señales de que algo era distinto. Sin embargo, el miedo la retenía. El temor a volver a ser herida, a entregar su corazón solo para sentirlo ignorado. Carlos veía la duda en sus ojos y sabía que las palabras por sí solas no bastarían. Necesitaba demostrarle, de una vez por todas, que estaba comprometido a cambiar, no con su fortuna, sino con su corazón. Carlos pasó varios días planificando, haciendo llamadas mientras Sofía salía a hacer diligencias. Su cuerpo se recuperaba, lentamente, pero su determinación crecía con cada jornada. Organizaba una cena especial en casa, nada ostentoso, solo los dos. Cocinó él mismo, a pesar del dolor que le atravesaba los costados al alcanzar los ingredientes en lo alto de la despensa. Cuando Sofía llegó esa noche, encontró el comedor suavemente iluminado por velas y su plato de pasta favorito humeando sobre la mesa. Sus cejas se levantaron en señal de sorpresa. «¿Qué es todo esto?». Carlos apartó la silla para ella. «Sé que las palabras no son suficientes, así que quiero mostrarte algo». Sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba de una caja que había colocado debajo de la mesa. Dentro, encontró un viejo álbum de cuero que Sofía no había visto en años. Al abrirlo, se le cortó la respiración. Entre sus páginas se hallaban fotos de los primeros días juntos, notas escritas a mano que él guardaba en la lonchera, boletos de conciertos a los que habían asistido, pequeños detalles de su vida, en común que ella creía olvidados. Sofía pasaba las páginas despacio, la emoción evidente en su rostro. «No sabía que habías guardado todo esto», susurró, acariciando una flor prensada de su primer encuentro. Carlos extendió la mano y tomó la de ella sobre la mesa. «Siempre lo guardé. Fui tonto por no mostrarte lo mucho que significaban para mí. Lo mucho que tú significaste para mí». El corazón de Sofía se aceleró. Quizás, solo quizás, aún había esperanza para ambos. Por primera vez en meses, Sofía se permitió sentir de verdad. Los muros que había construido alrededor de su corazón empezaron a derrumbarse mientras recorría el álbum, dejando que cada recuerdo inundara su ser. Al mirar a Carlos, comprendió que, a pesar del dolor, de las discusiones, de la soledad, el amor nunca había muerto por completo. Había sido sepultado, descuidado, pero no extinguido. Afuera, la lluvia comenzó a caer, golpeando suavemente las ventanas. El sonido creaba un refugio alrededor de ellos, como si fueran los únicos en el mundo. Sofía cerró el álbum y levantó la mirada hacia Carlos, observándolo de verdad. Las líneas de expresión que no estaban en sus ojos cuando se conocieron, las canas en sus sienes y la sinceridad en su mirada. «No puedo prometer que todo será perfecto», dijo Carlos en voz baja, casi ahogado por el murmullo de la lluvia. «Seguiré cometiendo errores, pero puedo prometerte que jamás te haré sentir invisible de nuevo». Extendió su mano, su toque era tierno. «Eres lo más importante en mi vida, no una idea secundaria». Sofía debatía sus sentimientos. Años de desilusión chocaban con la esperanza que empezaba a brotar en su interior. La parte lógica enumeraba todas las razones para irse, mientras otra recordaba al hombre del que se había enamorado,
aquel que ahora tenía delante. Finalmente, soltó un profundo suspiro, como si dejara atrás años de dolor acumulado. «Intentémoslo», murmuró. 2 palabras sencillas que lo cambiaron todo. La sonrisa de Carlos combinaba alivio y felicidad. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Pasaron los meses y, poco a poco, volvieron a aprender a ser pareja. No fue fácil. Hubo conversaciones difíciles, momentos de duda cuando viejos hábitos amenazaban con resurgir, noches en las que el pasado parecía pesarse entre ellos. Pero también hubo noches de cine en el sofá, bailes improvisados en la cocina y silenciosos instantes de comprensión mutua. Carlos cumplió su promesa. Redujo sus horas de trabajo, delegó más responsabilidades en su empresa y comenzó a poner a Sofía en primer lugar. No con gestos grandiosos o regalos costosos, sino con tiempo y atención, lo que ella siempre había anhelado. Sofía trasladó sus cosas del cuarto de invitados al dormitorio compartido. Los papeles del divorcio quedaron sin firmar, olvidados en un cajón. En el aniversario de su matrimonio, 6 meses después del accidente, Carlos sorprendió a Sofía con una escapada de fin de semana a las montañas, a una pequeña cabaña, donde podrían caminar durante el día y reunirse junto al fuego en la noche. Por primera vez en años, hablaron del futuro. No con la incertidumbre del pasado reciente, sino con esperanza y nuevos planes. Una tarde, mientras caminaban por un sendero en el bosque, con las hojas de otoño crujiendo bajo sus pies, los dedos de Sofía se entrelazaron con los de Carlos de forma natural. «Creo que tomamos la decisión correcta», dijo, su aliento visible en el aire frío. Carlos apretó su mano, dejando que el brillo dorado de sus alianzas reflejara la luz que se colaba entre los árboles. «Esta vez no lo voy a arruinar». Y por primera vez en mucho tiempo, ambos lo creyeron. No porque el camino por delante fuera perfecto o sin desafíos, sino porque habían decidido recorrerlo juntos.